por último, quería compartirle, el día de ayer en redes sociales, Acción Nacional, el Partido Acción Nacional, subió un spot en donde le dan voz al presidente Vicente Fox hablando acerca de las pensiones. Esto para mí es, y para el medio, importante que usted lo escuche, porque nos gustaría escuchar su versión. Vicente Fox está dando aquí una versión, cual lo da como verdadera, pero también nos gustaría escuchar pues la réplica, su versión. Se lo pongo, son unos segundos nada más. Que no te engañes, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el seguro popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAR para transparentar todos los niveles de gobierno. Y como López Obrador no quiere que sepa toda la corrupción de sus cercanos, lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. Queremos un México de todas y de todos. México necesita despertar una vez más. Cambiemos México. PAN. Ya lo he dicho, pues. El presidente Fox no está exacto. Eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso. Incluso debe haber hasta grabaciones. A ver, busquen. Me acuerdo que llegó a decir de que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar, no darles pensión. Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores. Hace poco les voy a dar algunos datos. Todos los diputados del PAN en la Cámara de Diputados votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derechos constitucionales. Todos los del PAN. Voy a decirlo. ¿Por qué salió entonces la reforma para elevar a rango constitucional la pensión de los adultos mayores? Porque logramos las 2/3 partes con votos del PRI. Pero el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. Y ustedes lo pueden constatar cualquiera. Luego, han habido expresiones, bueno, hasta en campaña, la candidata del PRI y del PAN en Hidalgo también se pronunció en contra. Y estoy por saber, a lo mejor ahora lo podemos encontrar en las redes, porque el candidato del PRI y del PAN en Coahuila, ya al final de la campaña, al parecer que vi que se denunciaba el que había dicho de que no estaba de acuerdo
con la pensión a los adultos mayores. Entonces, todo esto lo vamos aquí a plantear. Pero lo de Fox es una reverenda mentira. A ver, pon. Ponlo. Pero es muy hipócrita, o sea, y el problema es que no está. ¿Qué opinaba Fox en 2004? Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. El presidente Fox criticó las... ¿Más claro? Y ahora, cara dura, ¿no? Es que así somos. No olviden la doctrina de la derecha. La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Como dicen una cosa, dicen otra. No hay congruencia. Y a ver si encontramos lo de el candidato, porque sí me interesa saber si es cierto o no. El del candidato de Coahuila, casi al cierre de campaña, yo vi que se le cuestionaba por haberse pronunciado en contra de la pensión a los adultos mayores. Y quise buscar después, pero dije ya, porque además ya era la veda y no iba yo a meterme a contestar en esos días. Pero imagínense qué clase de cinismo. No me acuerdo muy bien. Les voy a comentar que cuando hice campaña en la Ciudad de México para ser jefe de gobierno, fui a todas las colonias y planteé que si llegábamos al gobierno iba a haber una pensión para los adultos mayores. En ese entonces, mayores de 70 años. Y ganamos. Y antes de llegar a la jefatura de gobierno, hicimos los censos y en los primeros días del gobierno, no terminaba creo el 2000 o en enero del 2001, empezamos a entregar las tarjetas. Y eran unas tarjetas para que la gente fuera a un centro comercial y adquiriera sus mercancías, sobre todo alimentos, los adultos mayores. Y así empezó. Y se hizo universal. Y luego, como no teníamos nosotros mayoría en la asamblea, el PRI y el PAN, cuando presenté el presupuesto, no sé si 2002 o 2003, me recortaron el presupuesto para las pensiones, sosteniendo lo mismo que sostenían en ese entonces y siguen sosteniendo los organismos financieros internacionales, que los apoyos tienen que ser focalizados, no universales. Nosotros consideramos
estos apoyos como derechos de los ciudadanos. Entonces, nos bajan el presupuesto para que solo se entregara a los más pobres, no a todos, que no fuese universal. Y así aprobaron el presupuesto. Pues ¿saben qué? No lo publiqué. Y dije, no lo acepto, porque tiene que ser universal. Y lucha. La ley establece que cuando no se aprueba un presupuesto, se aplica el del año anterior o el año vigente. Y estaba yo dispuesto a hacerlo. Pero entraron en razón y se modificó y se volvió universal. Ya ha sido una lucha constante. Cuando nos roban en el 2006 la presidencia, por quedar bien, se hace una propuesta y en el Congreso se aprueba un programa que se llamaba 68 y más, o 70 y más, 70 y más, que les entregaban creo que 500 pesos o 400, copiando y además pensando que con eso ya iban a tenernos, ¿no? También focalizado, no universal. Entonces llegamos al gobierno y cumplimos el compromiso. Vamos a aumentar la pensión al doble. Va a ser universal. Y es lo que hemos venido haciendo. Y ahora, como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir, fuimos nosotros, pero imagínense, Fox diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no es cierto, que él se opuso. Por esa mentalidad clasista, neoporfirista, porque ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban, ¿no?, de populista. Bueno, esto que expresa era un derroche darle pensión a los de la tercera edad. Había que darle, como le dio, el privilegio a su amigo Roberto Hernández de no pagar impuestos cuando vendió Banamex. Eso no es populismo. Allá en Quintana Roo, pero ese es otro asunto. Pero de Punta Allen, pero es el colmo, pues. ¿No encontraste lo de este señor? A ver. Una acción irresponsable de parte de un gobierno, Las ¿no? políticas que implementan de supuesto bienestar a través de tarjetas o programas sociales se contrapone a combatir el trabajo. Y porque jamás de los jamases, un programa social va a suplir lo que representa un empleo para una familia.
ese sí es un pensamiento conservador, pero no es directamente en contra de la pensión. Así piensan. Acuérdense de lo que decían, ¿no? Mucho. Para no dar nada a los pobres. Decían, no les des pescado, enséñalos a pescar. Pero si no hay río, ni hay lagunas, ni hay mares, ni hay peces. Claro, ¿no? Lo mejor es que se garantice el empleo, que haya buenos salarios y que la gente por sí misma pueda tener ingresos para satisfacer sus necesidades de educación, de salud y otras. Eso es lo ideal, pero en una sociedad como la nuestra, con tanta pobreza, y además sin que se crearan empleos, sin que el salario alcanzara, ¿cómo no iba a cumplir el Estado su responsabilidad social? ¿Cómo no hacer valer el derecho a la pensión? Que desde hace muchísimos años se aplica en países europeos, porque siempre también, de manera muy hipócrita, ¿no? Queriendo copiar lo que se hacía en el extranjero, pero lo malo, no lo bueno. El estado de bienestar que se estableció en Europa y que garantiza la seguridad de la persona desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Eso no, eso es populismo. Enséñalo a pescar. No le des pescado. Y así, con todos esos sofismas, con todas esas mentiras, ayer recordaba yo otra, ¿no? Que no voy a dejar de mencionar, de que no podía aumentar el salario porque había inflación. ¿Cuánto engañaron con eso? Y no aumentaron el salario. Y tampoco redujeron la inflación. Está demostrado que si se aumenta el salario, no necesariamente aumenta la inflación, porque el componente del salario en los costos, lamentablemente, es bajo, no impacta en la producción. Claro, hay que tener cuidado. No se puede recuperar todo lo que perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal. En 36 años no se puede recuperar en 2 o 3 o 4 o 5 años. Porque ¿cuánto perdió? 75% de su poder adquisitivo. Pero sí ya hay que pensar, como lo hemos hecho, a la recuperación del poder adquisitivo del salario. Pero así como esas, muchas mentiras. Eso que hablábamos de los impuestos. El problema es que no están en el padrón del fisco los de la economía informal. No pagan impuesto los vendedores ambulantes, los que se buscan la vida en la calle, los viene, los que acomodan los carros, que en la época de crisis por el saqueo, si no ha sido por la economía informal y por la migración,
por millones de mexicanos que decidieron irse a buscar la vida del otro lado de la frontera, esto hubiese estallado, hubiese estado peor, que esas fueron como dos válvulas para quitar presión. El comercio, la economía informal y la migración. Bueno, pues fíjense la hipocresía. Y nadie sabía, porque los medios de manipulación no informaban. Nadie sabía que los bancos, las empresas más famosas, no pagaban impuestos. Nadie sabía. El pueblo no lo sabía. Un gran engaño. Pero así, aquí me puedo pasar enlistando cuántas mentiras utilizaron. El último secretario de Hacienda del gobierno del presidente Peña Nieto, sí sostuvo que no afectaba a la gente, al pueblo de México, si aumentaba la gasolina, porque la mayoría de los mexicanos no tenía automóviles, no tenía carros. Entonces no cargaba gasolina y ¿qué le podía importar? Así, secretario de Hacienda. Como si el aumento del diésel para el transporte de las mercancías, ¿no? No impactara en el aumento de los precios. Si aumenta la gasolina, sube todo. Y nosotros hemos podido controlar la inflación porque no hemos permitido que aumente la gasolina para ayudar a los consumidores, para cumplir nuestro compromiso y también para control de inflación. Pero secretario de Hacienda, eminencia, y para sectores de clase media, aspiracionistas, todas estas personalidades son muy respetadas, muy buenos técnicos. Es como Zedillo. Pregunten por Zedillo, hasta integrantes de clase media. Arriba es como un dios, pues ¿cómo no? Y fue el que los rescató, el que convirtió deudas privadas en deuda pública, el que vendió los ferrocarriles y se fue a trabajar a una empresa ferrocarrilera extranjera como asesor. Eso le aplauden, son buenísimos, muy buenos técnicos. Y la doctora en ciencia política en una universidad del extranjero, Denise Dresser, ¿en dónde se graduó? ¿En Harvard? ¿O en alguna de esas? Dice, ¿cómo fue que le dijo a la maestra? Maloliente. Sí. Pero tiene muchísimos seguidores, mujeres y hombres. Es la comentarista principal de Carmen Aristegui.
todo un grupo, ¿no? Donde se integran en el Reforma, también pura eminencia. Puro doctor, especialista, politólogo, expertos. Pero bueno, es ver todo lo que estás planteando. Lo vamos a tener.